lugar, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Hacer un recordaris de lo que es los aspectos neuroanatómicos y fisiológicos del sistema nervioso autónomo, que ya lo han llevado en fisiología. Estudiar la neurotransmisión colinérgica y adrenérgica. Entonces, y conocer las características farmacológicas de los receptores colinérgicos, adrenérgicos y sus efectos en relación a su estimulación. ¿Qué significa cuando yo estimulo el sistema nervioso, la acetilcolina, o sea, los receptores colinérgicos? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo estimulo los receptores adrenérgicos? Luego, en la segunda parte, vemos el sistema nervioso autónomo colinérgico. En el sistema se identifican los receptores y, lógicamente, ahí hay dos grupos de fármacos que vamos a ver. Un grupo son los agonistas y otro grupo son los antagonistas. ¿Qué significa agonistas? Agonistas son fármacos que hacen el mismo o el efecto que el neurotransmisor endógeno. En este caso, por ejemplo, hacen lo mismo que la acetilcolina. Pero hay agonistas que son directos, que actúan en los receptores, y hay agonistas indirectos que actúan inhibiendo el metabolismo de la acetilcolina. Entonces, eso es lo que vamos a ver, conocer. ¿Y qué son los antagonistas colinérgicos? Los antagonistas colinérgicos son fármacos que no dejan que actúe la acetilcolina por una rata, o lo antagonizan o lo bloquean, etcétera. Entonces, identificar los fármacos agonistas, los antagonistas, cuáles son sus características farmacocinéticas, tanto de los agonistas como de los antagonistas. En esta lámina podemos ver prácticamente todo lo que vamos a ver durante el desarrollo del tema. Tenemos el sistema nervioso central, tenemos acá sistema nervioso central que incluye el encéfalo, los nervios craneales y la médula espinal, pero que tiene conexión con el sistema nervioso autonómico. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que tiene los nervios sensoriales y los nervios somáticos, que también tiene conexión con el sistema nervioso autónomo. Lo que vamos a ver ahora es el sistema nervioso autónomo, pero no lo podemos desvincular de ambos de ninguna manera. Pero vamos a enfocarnos un poco en lo que es el sistema nervioso autonómico. Autonómico significa de autónomo y es prácticamente, no es, funciona ante determinados estímulos. No es que yo quiera que se paralice mi corazón y se paraliza. Entonces ahí intervienen estos sistemas. Son dos sistemas, el sistema parasimpático o también sistema colinérgico, porque el neurotransmisor en el sistema parasimpático es la acetilcolina. Por eso se denomina sistema colinérgico. Y el sistema simpático, uno de los neurotransmisores es la noradrenalina y la adrenalina. Por eso se denomina sistema adrenérgico. Entonces, el sistema colinérgico es el parasimpático y el sistema adrenérgico es el simpático. Pero ambos, lógicamente, el neurotransmisor del sistema colinérgico es la acetilcolina, pero la acetilcolina actúa a nivel de receptores, los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. ¿Dónde quedan los receptores muscarínicos? En términos generales, están en los ojos, están en las glándulas, están en los bronquios, están en el corazón, están en el tracto gastrointestinal, tracto genital. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? Están en los ganglios autonómicos y en la placa mioneural, en el sistema musculoesquelético, placa mioneural. Entonces, los que están los ganglios y los que están en la placa mioneural. Los receptores muscarínicos van desde el M1 hasta el M5. El M1, el M3 y el M5 generalmente son excitatorios. Por ejemplo, el M1 puede poner, si es excitatorio, produce contracción, puede producir miosis. El M1 puede producir broncoconstricción.
el M3 también y el M5. El M2 y el M4 son inhibidores. El M2 generalmente se encuentra en el corazón. ¿Y qué es lo que hace? En el M2, como es inhibitorio, produce efecto inotrópico o inotropo negativo, o sea, bradicardia y disminución del gasto cardíaco. Entonces, cada uno de ellos tiene su significancia clínica. Los receptores nicotínicos, o sea, ¿qué hace la acetilcolina a nivel de los receptores nicotínicos? Estimula a nivel de los ganglios autonómicos y también a nivel de la placa mioneural. Entonces, ¿qué va a producir? Contractura. Gracias al sistema neuromuscular, o sea, a los receptores nicotínicos, a la acetilcolina, que está en todos la placa mioneural, desde los músculos del cuero cabelludo hasta los, hasta la parte, hasta el vértice de los dedos. Entonces, prácticamente es la que da los movimientos, es la que da los movimientos. El sistema simpático, ya hemos mencionado que tiene receptores en la noradrenalina y la adrenalina, y que prácticamente actúan los neurotransmisores, prácticamente se originan, en el caso del sistema simpático, se originan en la placa, en la terminación nerviosa y en la médula adrenal. Y en el sistema parasimpático se define el neurotransmisor en la placa mioneural, que vamos a ver luego. El sistema simpático tiene los alfa receptores alfa, ya no tienen muscarínicos, sino alfa y beta. ¿Dónde quedan los alfa? Hay alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 generalmente está en los vasos sanguíneos periféricos y también en otros órganos, tipo en la vejiga, en el cuello de la vejiga, en la uretra. Ahí se encuentran los receptores alfa 1 y en otros órganos más. Los receptores alfa 2 generalmente son presinápticos y se encuentran sobre todo a veces en otros lugares, pero que no son posinápticos. Generalmente estos son posinápticos, estos presinápticos, porque actúan con diferentes reacciones bioquímicas, son contrarios. Los efectos del alfa 1 son contrarios al efecto del alfa 2. ¿Qué significa esto? Si el alfa 1, la estimulación de alfa 1 me produce vasoconstricción, la estimulación de alfa 2 me produce vasodilatación. ¿Y cómo influencia esto en el organismo? Si produce vasoconstricción, la estimulación va a producir incremento de la resistencia vascular periférica, porque ustedes saben que la presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. Entonces, si incrementa la resistencia vascular periférica, va a incrementar la presión. Y si este produce vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial. ¿Cuál es la aplicación clínica de estos? Los agonistas alfa 1 lo utilizaré cuando el paciente necesita que le suban la presión arterial. Después ya vamos a ver más las patologías. Y los alfa 2 cuando necesito haya vasodilatación y que también baje la presión arterial. Los receptores beta son los beta 1 y los beta 2. El beta 1 que está estrictamente en el corazón y beta 2 que está en los bronquios, está en los vasos sanguíneos profundos y está también en el músculo, en el músculo uterino. Entonces, hemos dicho que la presión arterial es la resistencia vascular periférica por el gasto. Entonces, la beta 1 interviene en el gasto. Si yo estimulo beta 1, va a incrementar el gasto y también puede incrementar la presión arterial. Si yo bloqueo beta 1, disminuye el gasto, disminuye la presión arterial. Si yo bloqueo alfa 1, disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye el gasto, la presión arterial. Y el beta 2, si yo estimulo el beta 2, dilato los bronquios, o sea, mejor respiración, y prácticamente también produce vasodilatación, disminuye la resistencia periférica, pero a nivel central,
y lo otro es que relajo el músculo uterino. Entonces, hemos visto en términos generales, hay un recorderis, porque esto ya ustedes lo conocen bien. Y acá tenemos el sistema, los ganglios autonómicos, los receptores de nicotina están en los ganglios autonómicos, en el simpático que queda cerca a la médula espinal, y en el parasimpático están cerca al órgano efector. Y acá hemos visto ya los receptores. La suprarrenal está cerca también a la médula adrenal, prácticamente produce adrenalina el 80% y noradrenalina el 20%. Y el somático presenta directamente en el músculo esquelético, que es un receptor nicotínico. Entonces, habrán agonistas de los receptores alfa, beta 1, beta 2. Habrán agonistas y habrán antagonistas. Habrán agonistas de la adrenalina y no adrenalina y habrán antagonistas también. Y habrán agonistas de los receptores nicotínicos y también hay antagonistas de los receptores nicotínicos. Tenemos acá la activación ganglionar en el ganglio. El NN es la médula suprarrenal, NMN también ganglios autonómicos. El NM es unión neuromuscular. ¿Cuáles son las respuestas de la estimulación? En la médula es secreción de adrenalina y noradrenalina. En los ganglios autonómicos, estos dependen de la inervación y dominancia autonómica, o sea, cuando predomina el sistema, ahí es donde más actúan, a donde más se suman. Unión neuromuscular, espasmo, o sea, acá produce el espasmo, hiperactividad del músculo esquelético. O sea, el músculo esquelético se mueve, o sea, lógicamente por acción de la acetilcolina, pero en los receptores nicotínicos, NM, nicotínicos en la unión neuromuscular. Entonces, yo puedo bloquear, entonces, para producir relajación muscular, o puedo o puedo relajar también los músculos, o sea, agonistas y antagonistas. El sistema simpático y parasimpático, acá generalmente estos son estímulos de lucha y estos son estímulos de reposo y digestión. Ambos se encuentran en lucha para mantener un equilibrio. Y en términos generales, el sistema parasimpático es prácticamente de los efectos en los órganos donde hay ambos, donde existen ambos neurotransmisores, o sí, ambos neurotransmisores, en los órganos prácticamente los efectos son contrarios. No le digo en todos porque en algunos funciona más el parasimpático y en otros funciona más el simpático. Ah, ahí. Entonces acá tenemos las acciones simpáticas, lo estamos viendo en rojo, y las acciones parasimpáticas las estamos viendo en azul. Los receptores muscarínicos, ojo, los receptores muscarínicos están en el ojo, acá en el ojo, están en la tráquea, los bronquios, están en la ureteres y vejiga, en los genitales, están en las glándulas lagrimales, glándulas salivales, en el corazón, sistema gastrointestinal. En cambio, el sistema simpático está casi, aparte de lo que hemos visto, está en médula, en riñones, está también está en los vasos sanguíneos. Entonces es importante verificar esto. Los efectos generalmente vamos a ver en el ojo, produce la contracción del músculo radial. Creo que vamos a lo mismo que hemos hecho ayer. Esta es la pupila. Estos son los músculos circulares.
Ya, acá también viene, ya acá. Y estos son los músculos radiales. ¿Qué pasa cuando, si yo, esto, los de rojo es el sistema parasimpático, son los músculos circulares. Y estos son los músculos radiales, pero están pegados acá. Si yo estimulo los músculos circulares, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando los músculos se estimula? Se contrae. Y si se contrae la pupila se va a achicar. Si se contrae, la pupila se achica. ¿Y qué pasa cuando se contrae el simpático, o sea, los radiales? Jala y la pupila se va a agrandar. Entonces, con acción de los músculos circulares, que son del parasimpático, se produce miosis. Y con acción de los músculos radiales por intermedio del simpático se produce midriasis. Esos son los efectos, o sea, dilatación de la pupila, para no hablar de midriasis ni. Entonces podemos ver acá en los bronquios, el parasimpático produce broncoconstricción. En la ureter, contracción del detrusor y relajación del trígono del esfínter. En los genitales, estimulación de la erección. En las glándulas lagrimales, estimulación de las glándulas. En las glándulas salivales, secreción acuosa abundante. En el corazón, bradicardia, porque tiene bradicardia y disminución del gasto cardíaco. En el sistema gastrointestinal, donde hay ese estimulante, incremento de la motilidad y del tono muscular y mayores secreciones también, nada más. En cambio, el simpático produce acá midriasis, dilata los bronquios, por eso es que se utiliza para asma, por ejemplo, dilata los bronquios. En la médula suprarrenal, secreción de epinefrina, norepinefrina. Por eso cuando hay en el riñón, secreción de renina, beta uno aumenta, alfa disminuye. El beta uno aumenta la secreción de renina y el alfa uno disminuye la secreción de renina. Relajación en el uréter, lo que hace el simpático, relajar el detrusor y contracción del esfínter. Y en los genitales estimula la eyaculación. En las glándulas salivales ya no hay mucha secreción, hay menos secreción, pero es espesa. Y en el corazón produce efecto contrario al parasimpático, porque produce efecto cronotropo y bronotropo y inotropo positivos. En el tracto gastrointestinal produce lo contrario, disminución de la motilidad. Los vasos sanguíneos del útero hay relajación, el músculo esquelético también, y los vasos sanguíneos y membrana mucosa hay constricción. Entonces acá tenemos ya, esto lo hemos visto en el ojo, la acción del sistema nervioso, dilatación en el simpático y constricción con el parasimpático. En el corazón, aceleración, o sea, incremento del gasto y efecto cronotropo positivo. Y acá la acción parasimpática, al contrario, disminuye el pulso, disminuye el gasto. En las arteriolas hay por el simpático constricción y dilatación en algunos. En las glándulas, prácticamente acá, en las glándulas salivales solamente hay, ambos tienen en la simpática secreción viscosa, otra secreción acuosa. Las lagrimales solo tienen acción parasimpática, no tienen el simpático. Las sudoríparas tienen solo más el simpático y la parasimpática no. O sea que la sudorípara más. Por eso que cuando hay pacientes que toman agonistas simpáticos, prácticamente sudan.
sudoración profusa. En cambio, en el parasimpático no produce eso. Aumenta las secreciones, pero no. Entonces, las lagrimales están más por gobierno del parasimpático y las sudoríparas gobernadas exclusivamente casi por acción simpática. En el músculo bronquial hemos dicho simpático, broncodilatación y el otro broncoconstricción. En el tubo digestivo, relajación el simpático, en los esfínteres, contracción, y en el parasimpático, contracción del músculo y relajación de los esfínteres. En la vejiga ya hemos mencionado también y en el útero hay relajación con el sistema simpático, no interviene el parasimpático. En el metabolismo también interviene más la acción simpática, en la gluconeogénesis, con genolisis, secreción de renina y la lipólisis, actúa más el sistema simpático. ¿Cómo actúan los neurotransmisores en los efecto de los receptores? Generalmente los receptores, hemos visto, cuando ya el doctor Braulio les ha explicado que hay los receptores, los ionóforos, los directos, que generalmente es en el sistema nicotínico, pero hay otros receptores que son de membrana, pero que son acoplados a proteína G. Pero hay varios, las proteínas G son diferentes, hay proteína G, Q, GI y GS, y hay GQ y GI. Entonces, tanto en el sistema simpático como en el parasimpático, los receptores que tienen diferente ubicación y diferente estímulo, generalmente se acoplan a receptores acoplados a proteína G. Los receptores, en el caso del sistema simpático, los receptores alfa 1 se acoplan a proteína GQ, aumenta la fosfolipasa C, aumenta el inosine trifosfato, el D-acilglicerol y incrementa el calcio. Por eso produce su efecto. En cambio, el alfa 2 es acoplado a G1, entonces disminuye la adenilciclasa. El beta 1 y el beta 2, generalmente acoplado a otro tipo de proteína G, disminuye el CAMP, aumenta la adenilciclasa, aumento del CAMP. Este es acá. En el sistema parasimpático, ya hemos mencionado el muscarínico 1, 3 y 5 acoplado a proteína G, entonces aumenta la fosfolipasa, aumenta el inosine trifosfato, diacilglicerol. Y el M2, M4 acoplado a proteína GI, disminuye la adenilciclasa y disminuye el CAMP. Entonces, y acá tenemos mecanismos de los neurotransmisores, receptores acoplados a canales iónicos, neurotransmisor, cambio de potencial. Este es intracelular. Receptores acoplados a adenilciclasa. Acá tiene la adenilciclasa. Y receptores acoplados a diacilglicerol. Ahora vamos a ver ya lo que es el sistema nervioso colinérgico. Un minutito, por favor.
Bueno, vamos a ver ahora el sistema colinérgico. Hemos mencionado que el sistema colinérgico tiene su neurotransmisor que es la aceticolina y por eso se llama colinérgico. Y que la aceticolina se sintetiza en la terminación nerviosa a través de colina y aceticoenzima A y se almacena. Y luego estas por la intervención del calcio se liberan. Esto, Iván, es de la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica donde tienen los receptores muscarínicos M1, M3, M5, M2, M4. Y luego esta es la sinapsis. A la sinapsis llega la aceticolina, que puede ir a receptores presinápticos y que puede ir a receptores postsinápticos. Luego que actúa, la aceticolina prácticamente es metabolizada. Es metabolizada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Acá. Por esta enzima da lugar, o sea, acetilcolinesterasa, da lugar a la colina y el acetato que va a la sangre y y la colina que se regresa a la terminación nerviosa para seguir este círculo. Entonces, ese es el reciclaje de la colina. Entonces, acá degradación del acetil. Entonces, esto es importante. ¿Cómo se forma la aceticolina? Entonces, si yo los efectos. La aceticolina tiene sus efectos en los receptores que hemos mencionado. Pero ¿qué pasa si yo necesito incrementar los efectos o que produzca el efecto o potenciar los efectos? Entonces, los fármacos que potencian o que hacen lo mismo que la acetilcolina se llaman fármacos a la acetilcolina endógena se llaman fármacos agonistas. Hacen lo mismo. Y los fármacos que impiden que actúe la aceticolina se llaman fármacos antagonistas. Cuando hablamos de fármacos agonistas, podemos hablar de agonistas los que actúan directamente en el receptor, acá incrementando, dependiendo del receptor donde actúe, donde quiero que actúe. Son agonistas directos. Pero si yo inhibo a la enzima que degrada la acetilcolinesterasa, ya no se degrada y la acetilcolinesterasa aumenta. Entonces, son agonistas indirectos. ¿Cuál será la diferencia entre los agonistas directos y los agonistas indirectos? Que los agonistas directos actúan en el receptor, solo exclusivamente en el receptor y producen los efectos. Si yo actúo en receptores, si doy fármaco para actuar en receptores muscarínicos, solo va a actuar en receptores muscarínicos y no actúa en nicotínicos. Hay algunos que actúan en ambos, pero más predominantemente más. Pero si yo doy un inhibidor de acetilcolinesterasa, los indirectos me van a actuar tanto en receptores muscarínicos como receptores nicotínicos. Esa es la diferencia. Y acá tienen los receptores. ¿Cuáles son los receptores muscarínicos? El M1, el M2, el M3, el M4 y el M5. El M1, el M3 y el M5 lo hemos puesto de color amarillo porque producen activación de la fosfolipasa, formación de inosine trifosfato, aumento de acilglicerol y aumento del calcio intracelular, que están asociados a la proteína GQ. El M3 es igual y el M5 también es igual, desde el punto de mecanismo de acción, pero desde el punto de vista de respuesta por ubicación, el muscaríneo que me une, prácticamente a nivel de, produce excitación post y es aprendizaje y memoria y aumento de las secreciones. Eso interviene es en el M1 a nivel del sistema nervioso central. El M3, contracción del músculo, liso, aumento de secreciones, como en M1, que es otro por la ubicación. Y el M5, neurona del sistema, facilita la liberación de dopamina. En cambio, el M2 y el M4, que son inhibitorios, actúan en el músculo liso, miocardio, algunos sitios presinápticos, sistema nervioso central. Acá es la localización del M1, localización del M3, localización del M5. Acá en el M3
contracción, el M2, bradicardia, regulación del apetito. ¿Qué hace? Inhibe la adenilciclasa y aumenta la apertura de canales de potasio. El M4, regulación del tono de músculo, aumento de secreciones. Entonces, ya hemos visto, dependiendo, por un lado, la localización de cada uno de los receptores, por otro lado, la respuesta de cada uno de ellos, y dependiendo si son inhibidores o son excitadores. Los excitadores son activación de la fosfolipasa y los inhibidores son inhibidores de la adenyl-ciclasa. En los receptores nicotínicos tenemos en el músculo esquelético la unión neuromuscular, contractura del músculo esquelética, apertura de canales de sodio y potasio. El NN en el ganglio, secreción de catecolaminas, etcétera, etcétera. Y este es el mecanismo de acción de la aceticolina, que actúa en el M3, en el M1, en el M5, actúa asociado a la proteína GCO, incrementa la lipasa, forma el inosine trifosfato y aumenta el calcio. El mecanismo de la acetilcolina en M2 y M4 prácticamente se inhibe la adenilciclasa, suprime el calcio. Por eso tiene cronotropo, dronotropo y notropo negativo. La estimulación de los generalmente en el ojo, hemos dicho, hay contractura, miosis, contracción, acomodación. En el corazón, bradicardia, disminución de la velocidad. En alta dosis pueden producir bloqueo auriculoventricular. Mucho cuidado con esto. Tratando de llevarlo a la clínica, cuando ustedes den un medicamento que puede producir bradicardia, tienen que decirle al paciente, apréndase a controlar su pulso. Lo otro, cuando tiene molestias, que se tome el pulso. Si el pulso le baja de 50, que le baje. Depende del pulso que tenga, ¿no? Pero hay gente que tiene 40 y está bien. Hay gente, pero son muy, muy pocos. Entonces, pero si tiene 70, 80 y le baja 50 con el medicamento, ojo, avisen, por favor. Entonces, en el corazón practicada disminución. Vasos sanguíneos, liberación de ácido nítrico produce dilatación. En los pulmones, broncoconstricción, estimulación de secreciones. En el trato gastrointestinal, incremento de motilidad, secreciones, relajación de esfínteres. O sea, acá en la que se llama va a producir espasmo bronquial y acá va a producir cólico intestinal, va a producir esto prácticamente un cólico, diarreas, aumento de secreciones, etcétera. Y en la vejiga, va a producir mayor micción, mayor micción. En las glándulas salivales, sudoríparas, lacrimales, diaforesis, incremento de secreciones. Aunque hemos dicho que en las sudoríparas más actúan el simpático. Entonces tenemos acá ya los agonistas colinérgicos. Y hemos dicho que hay receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. En los receptores muscarínicos generalmente están los nervios, corazón, músculo liso, las glándulas y el endotelio. Y en los receptores nicotínicos la placa neuromuscular y los ganglios autonómicos. Entonces, habrán fármacos agonistas que son los mismos, ya hemos dicho, los fármacos que o potencian o hacen lo mismo que la aceticolina en los lugares donde actúan, los agonistas directos, que pueden ser muscarínicos y pueden ser nicotínicos. Y los agonistas indirectos, estos aumentan la aceticolina, pueden y tanto en los muscarínicos como en los nicotínicos. Los indirectos, que son reversibles y que son irreversibles. ¿Qué significa irreversible? Que prácticamente no se va a producir acetilcolinesterasa un buen tiempo. Según la literatura, a veces dura entre 20 a 30 días. Entonces en un paciente que esté intoxicado por órganos fosforados, hay que darle atropina durante mucho tiempo.
Y de los que actúan, los fármacos que actúan en los receptores en la placa mioneural son los agonistas y también hay antagonistas a este nivel. Entonces, acá tiene una clasificación de los parasimpáticos miméticos. Los ésteres de la colina, aceticolina, metacolina, carbacol, metacol. Los alcaloides colimiméticos, pilocarpina, aerocolina y oxitemofina. La aceticolina tiene efecto muscarínico y efecto nicotínico. La metacolina tiene más efecto muscarínicos. El carbacol, betanecol, algunos de ellos tienen más efecto, ambos tienen efecto muscarínico, pero también uno de ellos tiene más efecto nicotínico. La pilocarpina tiene exclusivamente efecto muscarínico, lo mismo la arecolina. Y de los de acción indirecta, tienen el neostigmine, fisostigmine, pirostigmine, hidrofonio. Estos son prácticamente los que se utilizan a nivel periférico y que generalmente se van a utilizar, por ejemplo, para problemas de ojo en glaucoma, para problemas en caso a nivel de receptores muscarínicos, en caso de oído paralítico, por ejemplo, para incrementar el peristaltismo. Entonces, por otro lado, también se utiliza a veces el hidrofonio, se utiliza a veces para diagnóstico de miastenia graves a nivel de la placa mioneural. La tacrina, el donepezilo y la ribastimina son anticolinesterásicos. Ojo, son anticolinesterásicos porque inhiben a la acetilcolinesterasa, tanto estos, los indirectos. Estos anticolinesterásicos actúan a nivel central. Por lo tanto, tienen su indicación, que eso ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, en pacientes que tienen, mayor ubicación en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Y los irreversibles, que es el ecotiofato. El ecotiofato es el único que tiene acción por acción local en operaciones oculares, los únicos que utilizan. El malatium, paratium, paraxón, gases, el tabún, el sarín, el somán, estos son tóxicos y no son medicamentos. Estos se utilizan para la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, estos son irreversibles. Estos producen daño muy severo. Uno de ellos es lo que vamos a ver, la intoxicación por fosforados. Entonces, cuando los agonistas actúan en los receptores colinérgicos, se actúa, digamos, en el corazón. Los agonistas, ¿ah? El receptor colinérgico produce disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del tono, disminución de la presión. En el tamaño de la pupila produce disminución del tamaño de la pupila. En salivación, aumento de la salivación y el lagrimeo aumento también, porque en el tono bronquial aumento produce broncoconstricción. En el intestino aumento de la motilidad, aumento de las secreciones. En la vejiga aumento del tono y aumento y disminución del esfínter, o sea, se va a incrementar la micción. Entonces, en el ojo agonista muscarínico, ya hemos dicho esto, fibra muscular y contracción produce miosis, fibras circulares ciliares, contracción produce mejora la acomodación. El antagonista muscarínico, fibras circulares, relajan, produce midriasis, fibras circulares ciliares, cicloplegia. Entonces, esto es importante. Ya estamos viendo no solamente el efecto agonista, sino el efecto antagonista cuando hay relajamiento. El agonista adrenérgico alfa, fibras radiales de Lillis, contracción, midriasis, agonista adrenérgico alfa, ya estamos hablando
del simpático. Y las fibras circulares ciliares ninguno. Entonces, la fibra radial es la que produce la midriasis. Entonces, acá tenemos los fármacos colinérgicos. La aceticolina tiene más acción muscarínica y nicotínica, la metacolina más acción metacolínica, en cambio el beta-necol no tiene acción nicotínica, en cambio el carbacol sí. La pilocarpina exclusivamente tiene acción muscarínica. Y acá podemos ver en esta lámina la susceptibilidad a la aceticolina, lógicamente. Actividad cardíaca, aceticolina, metacolina. Actividad gastrointestinal, casi todos, a predominio carbacol y betanecol. Actividad urinaria también igual. En la actividad tópica y antagonismo, todos, casi todos se antagonizan. Y la actividad nicotínica tiene, la metacolina tiene muy poco, ya hemos visto, más tiene el carbacol y la aceticolina. Y el metanecol no tiene ninguna actividad nicotínica. Las indicaciones: betanecol evita retención urinaria. Lógicamente el betanecol, ¿qué hace el betanecol en vejiga? Contrae el músculo detrusor y relaja el trígono. Entonces evita retención urinaria, distensión abdominal postoperatoria, atonía gástrica también, porque también actúa en otros receptores. La metacolina, diagnóstico de hipersensibilidad bronquial, es lo que se hace. Y la pilocarpina, glaucoma de ángulo abierto. En glaucoma de ángulo cerrado también se da, y en el síndrome de Sjögren, que es un síndrome Zika que le llaman, que se caracteriza por disminución, por falta de lágrimas, falta de secreciones bucales, etcétera, y algunos problemas osteoarticulares. Entonces, en este síndrome, generalmente hay sequedad. La pilocarpina incrementa las secreciones. Y lógicamente en el ángulo abierto, la pilocarpina, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, lo que hace es incrementar el drenaje del humor acuoso. Porque si no se incrementa, si no se incrementa el drenaje, va a incrementar la presión. En ángulo cerrado también se utiliza sobre todo en la crisis. Las farmacocinéticas de cada uno de ellos acá es la aceticolina, vida media corta, se hidroliza por la acetilcolinesterasa. El betanecol se utiliza en tratamiento del ilio posoperatorio, retención urinaria, ya mencionamos. La metacolina, diagnóstico de hiperreactividad bronquial. La pilocarpina, tratamiento de glaucoma y en serostomía. Estas son las indicaciones más precisas que hay. Entonces, ya los usos clínicos que ya hemos visto en lo anterior, pero acá hemos agrandado un poco: aceticolina, miosis durante cirugía oftálmica; betanecol, angiografía coronaria; metacolina, pruebas de función pancreática, también hemos visto; carbacol, cirugía oftálmica en glaucoma; pilocarpina, glaucoma, serostomía, que es lo que hemos mencionado; la nicotina, programa de cesación del tabaco. Reacciones adversas, lógicamente acá son, la mayor parte de reacciones adversas son reacciones adversas del tipo A, que son dosis dependientes, que actúan diferentes: náuseas, vómitos, diarreas, broncoconstricción, incontinencia urinaria, tratamiento con atropina. O sea, la atropina es un antagonista colinérgico muscarínico. A nivel ocular, disminución de la visión nocturna. Contraindicaciones: asma, insuficiencia cardíaca, úlcera péptica, etcétera. Ahora, esos ya hemos visto los agonistas colinérgicos directos. Ahora vamos a ver los agonistas colinérgicos indirectos. Son los que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que también se denominan anticolinestérasicos. Ojo, muchos se confunden, dice anticolinérgico o anticolinesterásico es lo mismo. No, el anticolinérgico muscarínico es un antagonista
Y el anticolinesterásico es un agonista indirecto. Y acá tienen, esta es la acetilcolinesterasa. Si yo inhibo, ya no se, la acetilcolina incrementa y produce más efectos a nivel muscarínico y también a nivel nicotínico. Los de acción indirecta acá, el hidrofonio de acción corta, para diagnóstico de miastenia gravis, usado para diferenciar miastenia gravis de crisis de colinérgica. El fisostigmine es una amina terciaria, las aminas terciarias ingresan al sistema nervioso central, pero las cuaternarias no atraviesan barrera hematoencefálica. En tratamiento de glaucoma, la pisostigmina, antídoto sobredosis por atropina. Y la neostigmine se utiliza, por ejemplo, en hilio, retención urinaria, en miastenia, reversión de bloqueadores neuromusculares. ¿Qué significa reversión de bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? Cuando el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, para que tenga el cirujano una mejor visión, porque cuando con los estímulos hay contractura muscular, sobre todo en cirugía abierta. Y como hay una contractura muscular, cierra el espacio y no puede ver bien, no puede entrar bien el cirujano. Entonces, en ese caso, le dan bloqueador neuromuscular. ¿Qué son los bloqueadores neuromusculares? Son antagonistas colinérgicos nicotínicos. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? Desde el cuero cabelludo hasta la, hasta la punta de los dedos. Entonces, si yo le doy un antagonista colinérgico nicotínico, lo bloqueo en la contracción muscular de todos los músculos. El paciente se puede morir. Entonces, en sala de operaciones, lo que hacen es al paciente le dan un bloqueador neuromuscular, que es un antagonista colinérgico nicotínico, pero lo conecta con un ventilador artificial, porque si no, prácticamente va a tener esto, parálisis de músculo respiratorio, se puede morir. Cuando termina la intervención quirúrgica, le quitan la máscara y ya el anestésico se va eliminando, pero los bloqueadores neuromusculares todavía están en sangre porque se les da por vía venosa y tendrían que estar esperando hasta que se recupere totalmente. Entonces, para poderle quitar la máquina y que el paciente no tenga problemas, revierten el efecto. ¿Con qué lo revierto? Si lo que estoy dando es un antagonista colinérgico nicotínico, tengo que dar un agonista colinérgico nicotínico. ¿Y cuáles son los que son mejores agonistas colinérgicos? Los anticolinesterásicos. Este es la neostigmine, piridostigmine. El donepezilo y la tacrina se utiliza más en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Órganos fosforados, liposolubles, irreversibles, son de acción. El ecotiofato se utiliza en tratamiento de glaucoma por muy poco. La nota, se usan como insecticida, malatium y como gas nervioso se utilizan estos. Esto lo vamos a ver luego. Acá algunas indicaciones mayores. Neostimine, miastenia gravis, retención urinaria, distensión abdominal, sobredosis de bloqueo neuromuscular no despolarizante. Cedrofonio, miastenia gravis, diagnóstico diferencial, crisis colinérico, donopecilo, enfermedad de Alzheimer, fisostimina, glaucoma. ¿Cómo se administra? El isofluorofato y el ecotiofato, esa duración 100 horas dura. Glaucoma de ángulo abierto se utiliza cuando no hay respuesta con otros mióticos. Los órganos fosforados son altamente liposolubles, se absorben fácilmente, incluyendo la piel y mucosas. Y ese es el malatium, el paratium, que se utiliza en la agricultura. Son insecticidas, pero lógicamente la farmacodinámica y la farmacocinética en el ser humano es diferente. Acá
el objetivo acá es matar insectos, no es matar seres humanos. Son muy liposolubles. Por eso es que tienen que los insectos, los pacientes, los trabajadores del campo tienen que usar guantes, tienen que usar mameluco que no impermeable, tienen que usar máscara, tienen que usar todo, cubrirse totalmente como astronautas, porque si no, cuando no les explican, cuando no les lo preparan, se ha visto a veces entre ellos. Se fumigan entre ellos jugando y los dos se mueren, o los dos los van a cuidados intensivos y a veces a veces a veces se recuperan, a veces no. Entonces, en un lugar que fuimos con el doctor Okamoto, en Abancay me parece, a dar unas charlas, prácticamente vimos, habían tres formas, ellos recibían aproximadamente 4 o 5 casos semanales de intoxicación por malatio. ¿Y qué pasaba? Decía, ¿y cómo? ¿Por qué? Si algunos se quieren matar, doctor, decía, pero son pocos. Y los otros no saben, no usan uniforme y se fumigan entre ellos, o no juegan, pero como están cerca, a veces tienen que estar bien protegidos. Pero la otra forma, decía, es que los recipientes de estos productos lo eliminan en el río. Y la gente, como no tiene agua potable, se va a lavar sus cosas al río y a veces se intoxica. Entonces, ¿qué hacen los órganos fosforados? Fosforizan fosforilan a la enzima acetilcolinesterasa. Usos de los parasimpáticos, estimulación, trato gastrointestinal, urinario, glaucoma, confirma diagnóstico por intoxicación con antimuscarínicos. La intoxicación por órganos fosforados. Ya hemos dicho, es estimulación del parasimpático, especialmente, tanto muscarínico como nicotínico. Miosis, contracción, espasmo bronquial, insuficiencia respiratoria, bradicardia, disminución de la presión arterial, disminución del gasto, incremento de cólicos intestinales, diarreas, sistema nervioso central, alteraciones, convulsiones, puede haber en el urinario. Esto hay incontinencia urinaria, secreciones, incremento de secreciones, y en los nicotínicos puede haber contracturas musculares, etcétera. Esto es lo que intoxicación por órgano fosforado. Cuando venga un paciente en coma, ustedes pues dicen, puede ser, si es que puede ser por cualquier otra enfermedad, pero si es intoxicado, ha tomado algo, son dos. Cuando hay miosis, o es opioides, o es órganos fosforados. Pero ya lógicamente, aparte de decir, bueno, pues puede ser uno de los dos, pero si tiene todo este cortejo, ya eso son órganos fosforados. Entonces, ¿y qué hacer en estos casos? El tratamiento de intoxicación por órganos fosforados, generalmente medidas primero, ya hemos mencionado varias veces que no se dirijan estrictamente a los medicamentos. El paciente es en forma integral. Si el paciente no está respirando, está en coma, hay que mantenimiento de los signos vitales, medidas de apoyo para evitar que continúe la absorción. O sea, si la tomado, por ejemplo, por vía oral, le pongo una sonda y trato de aspirarlo lo máximo que puedo, o le doy carbón activado, eso hay en caso de intoxicaciones, dependiendo del caso. Mantener libres las vías respiratorias, tratar las convulsiones y shock. ¿Qué hay en la intoxicación por órganos fosforados? Activación de los receptores muscarínicos y activación de los receptores nicotínicos. ¿Cómo detengo la activación de los receptores muscarínicos? Con un antagonista colinérgico muscarínico. Antagonista colinérgico muscarínico. Y en este caso, el que más se utiliza es la atropina por vía parenteral. ¿Y cómo neutraliza la acción nicotínica? Antagonista colinérgico nicotínico. No, señor.
porque si le produjo eso, le relajo el músculo y lo mato. Entonces, la otra alternativa, son dos alternativas. Uno, antagonizar las acciones muscarínicas con antagonistas colinérgicos muscarínicos, lógicamente. Y lo otro es reactivación de la acetilcolinesterasa, o sea que la acetilcolinesterasa, como es irreversible, lo reactivo. Ay, eso se hace al inicio, reactiva tan rápido como sea posible. Se utiliza antes la pralidoxima que no atraviesa barrera hematoencefálica, que no hay en el medio, pero actualmente ya han aparecido otros, la diacetilmonoxima que atraviesa la barrera hematoencefálica y la obidoxima que no atraviesa, pero que es más potente y eficaz. Entonces, ahora tenemos los antagonistas colinérgicos. 2 minutos, por favor. Las acetilcolinas se liberan, las acetilcolinas en la presinapsis y buscan sus receptores muscarínicos o sus receptores nicotínicos. Entonces yo le pongo un anticolinérgico o un antagonista o un anticolinérgico, ocupa el receptor y prácticamente al ocupar el receptor prácticamente no deja que actúe la acetilcolina. Dentro de los antagonistas colinérgicos tenemos los bloqueadores muscarínicos, esa atropina y pratropio escopolamina. La atropina generalmente tiene acción a diferentes niveles, pero el hipratropio tiene más selectividad por bronquios. Más selectividad, eso no significa que no actúen en los otros receptores. Y la escopolamina tiene más actividad por el sistema vestibular, síndrome vestibular. Esta atraviesa más bien la barrera hematoencefálica, la atropina también. Los bloqueadores ganglionares, nicotina y trimetafán, y los bloqueadores neuromusculares, que lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos de anestésicos generales, que son estos latracurio, docuronio, pancuronio, que son antagonistas colinérgicos nicotínicos, y estos son antagonistas colinérgicos muscarínicos. Entonces, esto ya, entonces, y eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos acá, ¿qué hacen los bloqueadores? La atropina es un antagonista competitivo muscarínico. La escopolamina es un antagonista competitivo, opciones similares a las de la atropina. La propantelina también, bloqueador receptor colinérgico, pero de acción periférica, más actúa a nivel de tracto gastrointestinal. El trimetafano actúa bloqueador ganglionar de acción periférica. El cistracurio prácticamente es un antagonista colinérgico nicotínico, bloqueador de la unión neuromuscular, produce relajación muscular. Y la succinicolina, que es un agonista, pero que produce primero contractura y después relajación muscular. Se utiliza para aplicar para aplicación para la intubación endotraqueal. Entonces, los antimuscarínicos tiene acá la atropina, la tropa belladona, la diclomida, son los sintéticos, la escopolamina, tenemos los terciarios y los cuaternarios. Saben que los cuaternarios son los que atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces, acá tenemos la atropina, por ejemplo, la atropina que produce a nivel de receptores M1, disminución de la acidez gástrica. Como su uso clínico es como preanestésico y en la úlcera péptica se utiliza cada vez menos, ya tenemos otros, lo vamos a ver cuando hablemos de úlcera, pero se utiliza poco. Como preanestésico se utiliza uno para disminuir secreciones y también se utiliza para estabilizar los reflejos autonómicos. Pero, ¿cuáles son las reacciones adversas que tiene efecto anticolinérgico? Cuando uno habla de efecto anticolinérgico,
No nos referimos solo a las tropinas, sino a todo. Hay fármacos que lo vamos a ver luego en las otras unidades. Los antidepresivos tricíclicos tienen efecto anticolinérgico. Los antipsicóticos, algunos de ellos tienen efecto anticolinérgico. ¿Y cuáles son los efectos anticolinérgicos? Midriasis, uno. ¿Cuál es otro? Incremento, sequedad de mucosas, es el efecto anticolinérgico. Lo otro es prácticamente efecto anticolinérgico, producen taquicardia, produce, porque es anticolinérgico. Y el otro que producen es a nivel intestinal, el efecto anticolinérgico. Entonces, acá tiene, por ejemplo, a la acción, disminución. En el M2 produce taquicardia, dilatación bronquial, secreciones, motilidad gástrica, midriasis, psicoplegia. El uso clínico en casos de bradicardia, el paciente que tiene con bradicardia sintomática, la terapia de primera elección es la atropina. En colon irritable también se utiliza, pero ahí se utiliza otros, la diarrea moderada, espasmo vesical, y en las glándulas, salivación, sudoración. Entonces, está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma, lógicamente al contrario, la que se usa para el tratamiento de glaucoma es la pirocarpina, en este caso la atropina es un antagonista, contraindicado en glaucoma, en hipertrofia prostática benigna y en obstrucción intestinal, está contraindicado. Y acá, disculpen, estábamos obviando. La atropina viene desde la dosis de 0,25, tenemos ampolletas a 0,5 a 1 miligramo generalmente para producir un poquito de taquicardia, o sea, incrementar o sea, se produce en caso de intoxicación por fosforado se empieza con 0,5 o más, dependiendo y se va controlando por la pupila, se va controlando. Entonces, en 5 miligramos taquicardia, palpitaciones, sequedad, midriasis, cierto enturbamiento de la visión próxima. Y luego viene, cuando hay más de 10 miligramos, alucinaciones, delirio, coma y puede haber muerte inclusive. La, la farmacocinética es buena en intestino y conjuntiva para alcaloides como los terciarios. La escopolamina además por vía transdérmicas. La atropina se distribuye en barrera hematoencefálica y placenta, llegue a leche materna, etcétera. La escopolamina se distribuye rápido, puede absorberse lentamente, pero posee mayores efectos en el sistema nervioso central. Cuaternarios, poco liposolubles, por distribución. Tropicamida, mejor duración de efecto en ojos. Las propiedades farmacocinéticas. La Mecanismos de acción bloqueadores competitivos, acciones farmacológicas en la pupila, producen midriasis, glándulas lagrimales, disminución de secreciones. Esto es lo que produce a todos los anticolinérgicos muscarínicos, disminución del drenaje del humor acuoso, que por eso que se utiliza en glaucoma, glándulas, serostomía, sudoración disminuida, disminución de la secreción gástrica, disminución de motilidad intestinal y vaciamiento gástrico. Efecto inotrópico, inotropo positivo, ¿cierto? Hemos dicho que una de las aplicaciones clínicas es cuando hay bradicardia hay que darle atropina. Aparato relaja el músculo detrusor y contrae el trígono vesical. En el sistema nervioso central, la atropina acción desestimulantes leves en centro vulgar, pocos efectos sedantes escopolamina, efecto más marcado, somnolencia, disminuye trastornos vestibulares y produce amnesia también en algunos casos. Y acá tenemos ya más resumido lo que es los antimucarinos, atropina como antipamódico, a veces antisecretor, manejo sobredosis de inhibidores de acetilcolinesterasa, lógico, de los fosforados, antidiarreico, oftalmología, larga acción. Tropicamida se utiliza como tópico también, y para tropium, asma poco, no ingresa al sistema nervioso central. La escopolamina, anticinetóxico,
por los movimientos, causa sedación y amnesia anterógrada. Glucopirrolato, antipalmódico, antisecretador, antiulceroso. Y la benstrofina y trifinicidil, que son liposolubles, atraviesan, que se utiliza generalmente para el parkinsonismo, porque el parkinsonismo es incremento de la acetilcolina a nivel del nigroestriado, a nivel del sistema nervioso central en el nigroestriado. Ese es un incremento de la acetilcolina. Por lo tanto, yo tengo que bloquear, pero dar fármacos que atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces, los anticolinérgicos muscarínicos que atraviesan barrera hematoencefálica y que son usados por parkinsonismos es la benstrofina y la triexifenidil. Y también hay otro que es el biperideno en la disfunción extrapiramidal inducida por fármacos. Creo que acá está bien claro las indicaciones de cada uno de ellos. Tenemos ahora los midriáticos. ¿Quiénes son agentes midriáticos? Generalmente, ¿por qué se usan los midriáticos? Desde el punto de vista clínico, se utilizan los midriáticos para ver mejor el fondo de ojo. Entonces, los fármacos que se utilizan como midriáticos son uno por los antimuscarínicos, o sea, tipo atropina, la atropina, ciclopentolato y la tropicamida, que son antimuscarínicos. Y también la escopolamina y la homoatropina son antimuscarínicos. Y los simpáticos miméticos, que son la fenilefrina, pero también estos son simpáticos miméticos, pero también se utilizan los midriáticos, se utilizan los beta bloqueadores, el timolol, el betanolol, que eso lo vamos a ver luego en la próxima clase. Midriáticos y cicloplégicos. La atropina anula los efectos de la aceticolina de acción lenta, dura 7 a 12 días. Pasa a barrera hematoencefálico, produce efectos en el sistema nervioso central. Precauciones, cinequia, glaucomas e hipersensibilidad a la atropina. Ciclopentolato, con acción máxima en 45 minutos, dura 24 a 48 horas. En glaucoma de ángulo cerrado no se debe dar e hipersensibilidad a atropina. La tropicamida, midriático ciclofégio, con efecto máximo a 30 minutos y duración de 4 a 6 horas. Entonces, acá tenemos ya los anticolinérgicos muscarínicos. En un resumen más, sistema nervioso central, enfermedad de Parkinson, biperideno, escopolamina en cinetosis. Y también hemos visto el flifenidil y el ciclopentolato. En ocular, a ver si la, 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 la benstropina y el triexifenidil para caso del el biperideno, pero la pasión, el benstrofina y triexifenidil y el biperideno. En cinetosis, la escopolamina. En ocular, examen de retina, medida de refracción, hirociclitis, uveitis. Respiratorio, en asma, EPOC, bromuro de hipertropio. Cardiovascular, descarga vagal en anestesia, bloqueo auriculoventricular en bradicardia, sinusal, infarto en miocardio. A veces se utilizan las indicaciones en bradicardia, ya hemos visto que es de primera elección. Ya después son los estimulantes beta. En gastrointestinal, diarrea del viajero, se utiliza a veces en salivación excesiva, reducir el espasmo y el dolor, atropina a veces. Urinario, espasmo vesical, espasmo vías urinarias. Intoxicación por colinérgicos, envenenamiento con insecticidas. Está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma, lógicamente, y en pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna, lógicamente también. Y acá tienen estas dos láminas que siempre las pasamos. Este es un resumen ya del CAXUM, donde se ve la aplicación clínica, las reacciones adversas, las contraindicaciones y algunas consideraciones terapéuticas. La atropina, aplicación, sobredosis de anticolinesteráticos, bradicardia sintomática, premedicación anestesia, salivación excesiva.
Estas son las reacciones adversas, arritmias severas puede haber y está contraindicado en glaucoma. Tiene solo actividad muscarínica, no tiene actividad micotínica. La escopolamina, vértigos, mareos, náuseas y vómitos. Eso ya hemos dicho, puede producir psicosis, serostomía. En glaucoma de ángulo estrecho está contraindicado la atropina y la escopolamina. Pirenzepina, metascopolamina y glicopirrolato en úlcera péptica, bradicardia inducida también puede producir arritmia cardíaca. En glaucoma de ángulo estrecho está contraindicado también. Y la consideración alternativa es el hipratropio, el tiotropio en asma, hipersensibilidad más efectivo en EPOC que en asma, pero a veces en asma se utilizan ambos. También vamos a ver eso cuando nosotros hagamos ya la clase de asma. Y acá tienen los anticolinérgicos nicotínicos, o no, discúlpeme, anticolinérgicos muscarínicos que se utilizan generalmente en incontinencia urinaria, porque significa que cuando hay incontinencia, el músculo detrusor sigue contrayendo y la vejiga se sigue relajando. Entonces, se da la oxibutinina, propantelina, solterodine, fesoterodine, solifenacina, en vejiga hiperactiva, en hiperreflexia, en incontinencia vesical en niños o en ancianos. Severos reacciones adversas de los anticolinérgicos que se utilizan sobre todo en problemas de hipertrofia prostática benigna, constipación, retención urinaria, etcétera. Glaucoma de ángulo estrecho no se puede dar tampoco. Retención urinaria tampoco. Más efectivo en EPOC. Entonces, estos son acá. Y por último tenemos en esta lámina lo que es las antagonistas de receptores nicotínicos, que lo vamos a ver posteriormente. Pero estos que son pancuronio, tobucurarina, becuronio, rocuronio, mibacurio, inducción de bloqueo neuromuscular en cirugía. Y uno para intubación utiliza la succinilcolina, que es un agonista, y luego ya se produce relajación muscular. Y lo bueno, las reacciones adversas son hipertensión, taquiarritmia, apnea, falla respiratoria. Contraindicaciones en hipersensibilidad al fármacos. El trimetafam prácticamente se utiliza en hipertensión en pacientes con disección aórtica aguda. Puede producir como hilio paralítico, retención urinaria, etcétera. Se utiliza solo cuando se crea bloqueo ganglionar. Puede producir asfixia respiratoria, insuficiencia coronaria, etcétera. Y con esto estamos terminando. Me gustaría algunas preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay? ¿Hay preguntas? No, todo claro. No, doctor, todo claro. Bueno, sí, 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 puede con el, por favor, por el chat para podernos entender mejor. A los dos que han llegado tarde, mal partida. ¿Está mal partida? ¿Sí? ¿Está mal partida? Bueno, si no está, entonces ya no le pongo asistencia. ¿Mal partida está? No está, falta. ¿Está Ureta?